Estar aquí con el licenciado en comunicación Pablo Vázquez. Te saludo con muchísimo gusto. Tú también, Jesús. Gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí contigo. El licenciado Pablo es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y se especializa en comunicación digital y particularmente los videojuegos. El eje central de esta conversación gira en torno a los modelos de ventas y a la distribución que le han dado a estos videojuegos. Como el caso infame de Cyberpunk 2077. Claro. ¿Qué nos puedes platicar de este, como primera introducción de este dicho videojuego? Pues yo creo que para entender, por ejemplo, todo el trasfondo y el contexto, podríamos empezar primero por hablar de las cifras, hablar de la estadística en torno a la economía de los videojuegos, puesto que dentro de la industria, el de los videojuegos particularmente es uno de los que ha tenido un mayor auge, un mayor crecimiento económico. Entonces, en este contexto neoliberal hay que admitir que el generar ganancias sí es importante y es un objetivo, uno de los más importantes, no tanto la creación de la historia, etcétera. Entonces, por mencionar algo, entre 2017 y 2021, la industria de los videojuegos, sumado con el segmento móvil, que es uno que ha estado en gran crecimiento, llegaron a facturar cerca de 1.513 millones de dólares. Entonces, es un mundo de dinero y las expectativas de crecimiento no hacen más que aumentar conforme va pasando el tiempo. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos ya directo al caso de Cyberpunk 2077, pues todo mal desde el inicio. Es decir, esta decisión tan errónea de, con un gran presupuesto de marketing, atraer la atención, prometer mil cosas que al final, en la fecha de lanzamiento del juego, ninguna se había cumplido. Prácticamente te entregaron un juego roto, injugable. Había momentos de la historia donde no podías acceder o terminar el juego como tal, la historia, porque las incapacidades físicas de los personajes, del entorno, era imposible de jugar. Y si tú pones a buscar videos en YouTube, encuentras N cantidad de personas que compraron el juego, intentaron jugarlo, y es tan solo una compilación de la cantidad de bugs que ocurren. Entonces, eso no sé tú qué piensas, pero es vender un producto que claramente no cumple con lo que tú prometiste, es prácticamente una estafa. Entonces, si lo vemos desde ese punto, no es este el único caso. Otro que se me viene a la mente es el de No Man's Sky, en el que igual una estrategia de marketing impresionante. El creador mismo salió múltiples entrevistas con personajes de verdad importantes a prometer santo y seña todo lo que le decía. Prácticamente decía que iba a poderse jugar en el juego. Es decir, el tener una posibilidad infinita de acceder a diferentes mundos, explorar, personificación personal, y al final ni la mitad de las cosas que tenía el juego estaban presentes al momento del lanzamiento. Entonces, con esto ya tenemos un historial de lo que las grandes compañías, las productoras de AAA sobre todo, están incurriendo, que a mí personalmente me parece pues deleznable, porque yo soy de la idea de que en los videojuegos y en la forma en que se han desarrollado y sobre todo el impacto que tienen en la cultura popular, se ha demostrado que, claro, sí generan grandes ganancias, pero siempre y cuando se tenga en cuenta y se priorice la capacidad creativa, la producción de videojuegos, los tiempos correctos, porque son estos pequeños vicios de tener todo a las prisas lo que termina entregando productos que a la larga estoy seguro podrían afectar pues la concepción que tenemos de los videojuegos o de las mismas ventas. Por supuesto que los usuarios están inconformes. Claro. ¿Cuáles crees que son las implicaciones éticas y cómo las manifiestan los mismos usuarios hacia los productores tan grandes de estos videojuegos? Sí, pues esto, o sea, daña o afecta directamente a la credibilidad, sobre todo de las grandes productoras de videojuegos, porque si son las que mayor rango de dinero manejan, debes estar de acuerdo que debido a la alta exposición que tienen, son como referentes. Entonces, dentro de estas productoras que manejan grandes cantidades de dinero, no solo para producción, de cientos de millones, sino también para marketing, pues el considerarlos como estandartes de la industria, a priori, pues podría dar a entender que estamos cayendo en un cierto declive moral por parte de los que producen los videojuegos, porque no están siendo honestos con los usuarios, que los usuarios de videojuegos no son poca cosa.
sobre todo por la introducción de las redes sociales, la forma en que se organizan, en que comparten información de los mismos videojuegos, pero también de la producción y ahora en esta comunicación que tenemos en tiempo real, también durante el tiempo de producción de los mismos videojuegos. ¿Cuál piensas que es el papel de las redes sociales en este tipo de problemas donde la gente, mencionamos, va perdiendo credibilidad a las grandes productoras de videojuegos? Sí, pues mira, las redes sociales definitivamente han influido mucho en estas nuevas dinámicas de comunicación que hay entre los usuarios y pues tal cual las compañías. O sea, tan solo los usuarios de videojuegos han sabido, claro, porque están en este grupo joven que está súper habituado a las redes sociales, entonces han sabido crear nichos donde no solo comparten juegos, información, datos, consejos de cómo pasar el juego mismo, sino que también hacen un gran escrutinio en todo el proceso de producción de los videojuegos. Entonces, esto fomenta dos cosas. O sea, el que se crean estas comunidades definitivamente repercute en la conformación de la identidad colectiva en torno a los videojuegos. Porque piensa en estos segmentos de adolescentes que ya tienen acceso a los videojuegos y que están creando una gran parte de su identidad, hasta individual, yo me atrevería a decir, y colectiva, en torno a los videojuegos. Entonces, esto, por ejemplo, la forma en que afecta casos como ya hemos visto lo de Cyberpunk, en que prácticamente es una estafa, las mismas creaciones de estas redes de videojuegos fomentan no solo, digamos, esta comunicación activa en la que los productores pueden con cierta inmediatez y rapidez modificar cosas, algunas mecánicas o eventos que no estén siendo del todo del agrado de los usuarios, sino que también fomentan que se tenga un mayor control sobre la ética al momento de vender, justo como ocurrió con Cyberpunk, porque si bien sí tenía un gran nicho de aficionados que esperaban este lanzamiento mundial, porque incluso contó con Keanu Reeves como parte del videojuego, o sea, estaba adentro, para añadirle incluso más expectativa, que al final pues no fue gran cosa. Entonces, definitivamente las redes, junto con la pandemia, no olvidarla, o sea, fue un asunto clave para este desarrollo comunicacional que existen ahora entre usuarios y los productores de videojuego, que a la larga, pues precisamente podría ayudar a corregir mucho de esta mala comunicación que tienen, porque es el mismo usuario el que constantemente le dice a los productores qué quiere, y no solo eso, sino que llegan ellos mismos a detectar errores que puedan haber hasta en la programación de los juegos, los que te permite como que una homologación, una relación más sana, y yo creo que definitivamente una relación que puede beneficiar a los productores de videojuegos si es que ellos se ponen las pilas, porque también pareciera que a veces no comprenden la importancia o los pilares de la comunicación que existe entre pues todos los integrantes, porque cuando no es entregar juegos incompletos es sí darlos a tiempo, pero con una sobrecarga de trabajo muy, muy, muy injusta que roza casi la violación de los derechos humanos, como lo que ha ocurrido en noticias recientes con Rockstar, que pues ya se sabe, o con el mismo Activision, que está ahorita en el foco de atención, no solo por la compra de Microsoft, de Activision Blizzard, sino por todos los escándalos que tuvo de acoso sexual, de no pago de horas, y sobre todo de la impunidad, porque las mujeres que lamentablemente sufrieron de acoso o que estuvieron forzadas a trabajar, se comentaba que los hombres literal se la pasaban jugando otras cosas, emborrachándose, y las pobres mujeres tenían que fletarse el trabajo de todos. Entonces, como ves, son muchos los vicios en los que aún se incurre en la industria de los videojuegos, pero que yo creo que en comunicación constante con los usuarios, pues se puede llegar a mejorar. Y definitivamente es muy interesante analizar, pues, cómo se da esta comunicación, a través de qué canales. Pues muy bien, Pablo, agradezco que te hayas dado el tiempo de estar acá conmigo. No, Tus comentarios fueron muy interesantes y sobre todo que aprendimos hoy un poco más en esta primera emisión de Comunicolocos. Nuevamente te agradezco y te dejamos las puertas abiertas, que esta siempre va a ser tu casa. Sí, gracias, ¿no? Encantado de regresar cualquier otro día, cualquier tema que quieran. Tus redes sociales, dínolas para que te podamos seguir. Estoy como Pablo Vázquez en Facebook y en Instagram. A partir de ahí ya pueden seguir mi Twitter y todo. Ahí tengo mis links, porque no me acuerdo. Ahí haces tus streamings de videojuegos y todo eso. Sí, de tanto en tanto, ¿cómo ves? Ahí para hablar de lo más relevante. Muy Se bien. pueden dar una vuelta. Para que te sigan. Va. Hasta luego. Gracias.